Hola amigos, saludos. Regresamos aquí a tertuliar en Zaragoza, diagonal a la UDEC. Y muy gentilmente el doctor Gilberto Pedraza ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros la tarde de hoy. Tema de moda en Fusagasugá. Plan de ordenamiento territorial. Por permiso, vamos a ver por aquí así. Eso sí. Vi una postura suya publicada en CLP Noticias de Eduardo Cubides. Me la envió el ingeniero Jaime Aldana, muy querido él, muy atento. Me gustó mucho. Don Francisco López Otero, usted que conoce más a don Gilberto, ex candidato a la alcaldía, un hombre juicioso, estudioso, un catedrático. ¿Lo ha escuchado hablar? Además ciclista. Sí, ¿lo ha escuchado hablar acerca del POC? Con lujo de detalles, dice POC sí, pero no así. Sí, muy buenas tardes para todos los que nos están viendo. Efectivamente estamos con el doctor Gilberto Pedraza, quien nos va a dar su opinión de acuerdo al el POT que finalmente no se aprobó y que es el tema del debate en el programa de hoy. Pues primero brindarles un cordial saludo a Alejandro, Francisco, por agradecerles por la invitación que nos hacen. Y usted se refiere, Alejandro, en la presentación a nuestra postura que tuvimos frente al POC. Y pues yo lo primero que quiero decirles es que fue una postura absolutamente académica. Aquí no esbozamos ninguna posición que representara a ninguna campaña, a ningún candidato, a ningún partido, sino que el único interés que nos ha animado siempre ha sido el del interés general. Sí, porque acabo de escuchar, Eduardo me pone en su teléfono la intervención del alcalde y dice: mezquinos intereses politiqueros. Nada que ver con eso. No, absolutamente para nada. Nosotros, para contarles a quienes seguramente nos están viendo que por algunas circunstancias no han visto ni la intervención, todo lo que se suscitó alrededor del debate, se repitió el cabildo abierto, porque ha habido una serie de errores, o hubo una serie de errores, no solamente en el fondo del plan de ordenamiento territorial, en el cual, por ejemplo, hay inconsistencias tan fuertes como los componentes estructurales de largo plazo que se hacen para 12 años, pero que no tienen los instrumentos de ejecución, que no tienen los componentes financieros, que no, porque es que como me lo decía un especialista en estos días, el plan de ordenamiento territorial es para 12 años, pero empieza a ejecutarse el primer día. Y temas como la movilidad y temas como el ordenamiento territorial frente a los servicios públicos y el agua no son absolutamente claros. Y cosas que no se lo hemos dicho, pero que uno cuando lo lee, el Cerro del Fusacatán, que es nuestra mayor reserva, no solamente forestal, sino también la garantía de estabilidad de nuestro territorio, se está autorizando para que se explote agrícolamente. Para la agricultura, cuando lo que tenemos que preservar es la estabilidad del cerro, es preservar la reserva forestal e hídrica que tenemos allí. Entonces, ¿qué decimos nosotros? El plan de ordenamiento hay que hacerlo alrededor del agua. El ordenamiento se hace alrededor del agua. El ordenamiento del territorio. Y no al contrario, alrededor de la tierra y de los propietarios de los predios urbanizados y no urbanizados. Entonces, allí hay inconsistencias muy fuertes. Pero no fuimos a esos escenarios. Simplemente lo que dijimos es, el plan de ordenamiento territorial tiene que cumplir una serie de parámetros normativos que están señalados en la ley y que son obligatorios, porque el derecho administrativo en Colombia está absolutamente reglado. No hay campo a la discrecionalidad ni a la arbitrariedad. Y les hacíamos caer en cuenta que las normas de la aprobación de los acuerdos, norma especial, señalan un procedimiento cuando se hacen en diferentes periodos de sesiones, que implican que mínimo se tiene que aprobar en el periodo o extraordinario u ordinario en primer debate para que pueda continuar en el siguiente. Y aquí no sucedió eso. Había una irregularidad sustancial que viciaba el procedimiento y pues obviamente, repito, lo hicimos en el mayor de los respetos. Le sugerimos al alcalde de manera respetuosa retírelo y pues tal vez se molestó mucho y el trato que nos da a quienes intervinimos no se compadece, pero no vamos a salir a ese escenario porque realmente este es un escenario académico en el cual tenemos el derecho de plantear lo que Fusagasugá requiere porque pensamos en el interés general.
Ningún interés particular nos anima a nosotros en ese tema. ¿Usted sería partidario antes de elaborar o construir un plan de ordenamiento territorial, además de la norma, de mirar las ventajas y las desventajas para no correr el riesgo de retirar el POT? Ya lo retiró el alcalde, sí. Ya lo retiró, él anunció que lo va a volver a radicar, ¿cierto? Lo deseable en un tema de estos tan trascendental para el futuro de la ciudad es que haya concertación con los diferentes actores sociales, comunitarios, económicos, para que estos sectores realmente lleven la visión que tenemos del desarrollo y del ordenamiento territorial a este documento, de tal manera que lo que finalmente se presente a consideración del Consejo represente la verdadera visión de futuro de la distribución del suelo de nuestra ciudad. ¿Cómo garantizamos que la próxima presentación tenga las recomendaciones de que usted habla? Pues es lo deseable. Este no es el POC de Ortúa, ni es el POC del Consejo de este periodo. Va a ser el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Fusagasugá para los próximos 12 años. Y en consecuencia, aquí no solamente deben estar los intereses de quienes tienen tierra urbanizable, ni de los intereses de los propietarios de ciertos sectores de nuestra ciudad, sino que allí se tiene que representar todos los intereses de todos los sectores sociales de nuestra ciudad. Doctor Gilberto, en términos de tiempo, como el alcalde o los alcaldes del país se van el 31 de diciembre, ¿qué tiempo disponemos? ¿Qué posibilidades hay de tiempo para volverlo a presentar? Pues efectivamente el artículo, él tiene la posibilidad de erradicar proyectos de acuerdo hasta el 31 de diciembre si lo desea, ¿cierto? Y lo puede hacer ahora. Lo que pasa es que una vez radicado el proyecto, tiene que convocar de manera inmediata al Consejo a sesiones extraordinarias, y aquí encontramos un par de dificultades. La primera es que en este momento el Consejo no está sesionando, entonces debe convocar las sesiones extraordinarias, y ya las sesiones extraordinarias que se le van a pagar, que se le pueden pagar, que son 40, ya las agotaron. En este periodo, pero en el siguiente periodo constitucional, que es el último, que arranca en octubre. No, por año. ¿Ya se agotó por este año? Por año, el Consejo, a los concejales les pueden pagar hasta 150 sesiones ordinarias, y ya se agotó este y hasta año. 40 extraordinarias. Y ya este año se agotaron las extraordinarias. Y ya, según información que tengo, a los que más les quedan 4 o 5 sesiones extraordinarias. Hay una primera gran dificultad. La otra es que el término dentro del cual, primero, el procedimiento es un procedimiento absolutamente reglado. Entonces se debe dar un tema de socialización del proyecto, ¿cierto? Que verdaderamente, pero socializar no es que 3 expertos nos cuenten qué está allí, sino que verdaderamente se permita la participación en doble vía, en la cual cualquier ciudadano pueda hacer sugerencias y sean tenidos en cuenta. Pero el alcalde dijo en la locución que miles y miles de personas participaron en esa socialización. Sí, en pandemia, cuando todos estábamos en nuestras casas, realmente usted puede tener miles de actas, pero si nosotros consultamos, el plan de ordenamiento territorial no se cayó porque Jorge Mario o Alirio hayan hecho posición en el Consejo, no se cayó porque algunos juristas hayamos presentado nuestras observaciones. El plan de ordenamiento terminan retirándolo porque la gran mayoría de fusagasugueños ven la inconveniencia de ese proyecto en este momento. Oído, un experto catedrático, la gran mayoría de fusagasugueños ven la inconveniencia de este proyecto en este momento. ¿Hay vicios de ilegalidad, doctor Pedraza? Pues en este momento, digamos que el tema de la socialización, hay algunos temas que cambiaron desde el momento en que el ACAR le dio la viabilidad ambiental al proyecto y las observaciones. Hubo unos temas que cambiaron, que obviamente no han sido sujetos de la socialización con la ACAR. Allí ya hay una irregularidad que tendrían que subsanarla. En segundo lugar, si bien es cierto que ellos pueden radicarlo, tienen que dar estricto cumplimiento a los parámetros normativos para que dentro de los 90 días calendario puedan socializar
realizarlo, realizar el cabildo abierto garantizando las convocatorias y los términos mínimos y los avisos establecidos en la norma, pero garantizando una cosa, Alejandro y Francisco: el cabildo abierto no solamente es para los 20 o 100 o 200 que nos atrevamos a inscribirnos para decir algunas observaciones, sino para todos los ciudadanos, porque es que hay muchos ciudadanos que de pronto no intervienen, pero que les interesa lo que está sucediendo, y son los que en las calles nos dicen: ese proyecto de POC se necesita, el POC, el Plan de Ordenamiento Territorial, pero no así, ¿cierto? Son los que en la calle, y eso es lo que uno recoge, ¿cierto? Sin ningún interés electoral. Yo no soy candidato, ustedes lo saben, ni al Consejo, ni a la Asamblea, ni a la Alcaldía. En consecuencia, mi voz simplemente recoge lo que el pueblo está diciendo, y sobre todo recoge los parámetros legales a los cuales tiene que ajustarse. 90 días, en un momento de coyuntura electoral, ¿cierto? Se puede presentar para muchas circunstancias, ¿cierto? Para que incluso desde la administración promuevan candidaturas, ¿cierto? Todos sabemos lo que está pasando, y esto no es lo ideal. Lo ideal es que este proyecto se maneja y se desprenda de cualquier atadura partidista, porque ese no es el POC ni de Ortúa, ni del Consejo, ni de esta administración, sino el plan de ordenamiento que va a servir para Fusagasugá durante 12 años, con el agravante: los componentes estructurales no los podrá modificar ningún alcalde en 12 años, y si no quedan bien hechos, en vez de ser la carta de navegación, va a ser el dique que va a trancar el desarrollo de la ciudad. Don Francisco López Otero, de Primer Plano. Pues yo quería preguntar que, es decir, coyunturalmente o coincidencialmente va a haber elecciones regionales, y eso puede ser algo que no conviene que en esta época se apruebe o no se apruebe el POT. ¿Qué hubiera sido mejor o qué era lo aconsejable después del 29 de octubre volver a presentarlo, o sería lo ideal? ¿O no hay tiempo? Ya no se le agotearon las posibilidades al alcalde y al consejo. Cada día se reducen más. O sea, desde el punto de vista estrictamente jurídico puede presentarlo, normativo puede presentarlo, está dentro de los 90 días, que seguramente si lo radica ahora a comienzo de septiembre coincidirán con el fin del periodo de sesiones ordinarias en noviembre. Pero hay una serie de condiciones que hacen perder maniobrabilidad, ¿cierto? No solamente el tema de la legalidad, sino el tema también de la oportunidad y la conveniencia, que hacen que la legitimidad del proceso cada día sea menor. Porque es que finalmente, cuando el 29 de octubre haya un alcalde electo, el que sea, de cualquier partido, ¿cierto? Sí. Hombre o mujer, el alcalde, de alguna manera, por un tema de transición entre gobiernos, por un tema de empalme, lo mínimo que debe intentar es concertar con el programa de gobierno, con la visión del candidato. Y en este momento que ya tenemos 17 candidatos inscritos a la ciudad, lo mínimo que él debería hacer de manera previa a radicarlo es que hiciera una mesa de trabajo con los 17 candidatos para que allí haya una discusión tranquila, sensata, profunda frente al tema, desprovista de cualquier interés partidista o de cualquier otra índole, ¿cierto? Y ya hay 17 candidatos inscritos, sí, que cualquiera de esos 17 va a gobernar a partir del 1 de enero. Entonces, lo mínimo es que haya una socialización, haya un debate, una discusión tranquila, desprovista de cualquier interés con los 17 candidatos, antes de que lo radique, para que verdaderamente lo que llegue al Consejo corresponda a un proceso de socialización, de transversalización. De esa manera garantiza que se lo aprueben. Pero si lo quiere imponer con las mayorías en el Consejo, seguramente la gran cantidad de ciudadanos fusagasugueños que hoy se manifiestan en contra de ese proyecto saldrán a hacerlo. ¿Usted le sugeriría públicamente en Fusagasugá Noticias, periódico digital, don Francisco, honorable doctor Pedraza, al señor alcalde, doctor Jairo Ortúa, no lo presente? Evite ese inconveniente, déjele ese compromiso con Fusagasugá al siguiente alcalde o alcaldesa. Y es que si el proyecto es tan bueno, todo lo que se ha hecho servirá de fundamento para que el nuevo alcalde lo tome y de ahí construya sobre lo construido, y en el primer semestre del año 2024 construyamos un proceso alejado de la
gran dificultad que genera el proceso electoral de las elecciones y en el cual la ciudad se dedica a planificar su futuro haciendo el plan de desarrollo y haciendo el plan de ordenamiento territorial. Transversal. Y se presenta en el segundo periodo del año entrante. Eso es lo ideal. El segundo semestre del próximo año. Claro, ¿no? Incluso perfectamente puede empezar a trabajarse desde el 1 de enero, sin ninguna dificultad. Pero, y eso puede incluso empezar hoy, en la medida en que el alcalde decida dejar de pensar que es el POC de Ortúa, el plan de ordenamiento de Ortúa, y que se dé cuenta que es el plan de ordenamiento de Fusagasugá y salga a socializarlo y a sentarse con los 17 candidatos, invítelos a una mesa de trabajo, siéntese con ellos, discuta el tema con los expertos y saque, y si de aquí a un mes tiene ya un documento consolidado, socializado, que los 17 candidatos digan nos gusta, estamos de acuerdo, pues entonces radíquelo y ya toda la fuerza política esté de acuerdo, lo sacamos en 60 días y él se dará el gusto de sancionar el plan de ordenamiento territorial, pero socialícelo y concértelo con 17 candidatos que representan todas las visiones políticas e ideológicas de la ciudad y del país. No lo va a hacer. Pero el llamado es a que se desprenda de egos, de prepotencias y entienda que esto es el bien de Fusagasugá. No lo va a hacer. Bueno, y no si hay 9 que les gusta y 8 que no, hay mayoría de que les gusta. En la democracia es muy difícil que haya unanimidad, ¿cierto? Sí. Es más, puede que los llame a los 17 y a ninguno le guste, ¿cierto? Y él persista. Pero son elementos de juicio que le muestran a la ciudad lo que realmente se está haciendo. Claro. Pero lo importante es que si hoy tiene 17 líderes que representan 17 visiones diferentes de la ciudad, pues siéntese con ellos, concerte el tema, construya una viabilidad política del proceso y seguramente no tendrá ninguna trascendencia, ninguna dificultad en el Consejo. Pero hoy quiere botarle la papa caliente a los concejales para que ellos la aprueben cuando hoy la visión de la ciudad es totalmente contraria. Los ciudadanos hoy no queremos, hoy los ciudadanos sí queremos un plan de ordenamiento territorial urgente, pero ese no. Sí, los concejales están siendo responsables y desde aquí aplaudimos esa determinación, que más que una decisión considero que fue una determinación de decirle al alcalde, no va, alcalde, pongámonos de acuerdo y retiremos el proyecto de actualización del plan de ordenamiento territorial del municipio de Fusagasugá. La Biblia dice, en el consejo de muchos está la sabiduría, en el libro de Salomón. Me gusta lo que usted dice, doctor Pedraza, don Francisco. En el consejo de muchos está la sabiduría. Dijo Jairo Ortúa en este canal, que se lo facilitamos de puertas abiertas para su campaña. Tendré un grupo de sabios, hombres expertos, maduros, sensatos, entendidos, con muchas canas, con mucha experiencia, con mucha trayectoria, para que me acompañen a tomar varias decisiones en favor de Fusagasugá. ¿Usted conoce ese grupo de expertos del alcalde Jairo Ortúa? Sanedrín sería en la antigüedad, ¿no? Desafortunadamente, el gobierno de este periodo se ha caracterizado por otro tipo de actuaciones, seguramente de muy buena voluntad, han querido orientar nuestra ciudad hacia el mejor destino, pero no tengo que ser yo el que lo diga, son los ciudadanos fusagasugueños los que a diario califican, y como nos amenazó ayer al retirar el plan de ordenamiento territorial. ¿Una amenaza implícita ayer? Por favor, cuéntenos. Los castigarán el 29 de octubre. Casi que eso es una participación en política. Sentencia. Casi que dijo, claro, esos politiqueros que se oponen a mi proyecto serán castigados en octubre. Claro, es que él ha participado en política todo el tiempo siendo alcalde. ¿Recuerda el Día del Periodista, el año 2020, el año de la pandemia? ¿A quién trajo ese día? Don Francisco. Ariel Ávila, aspirante al Senado de la República por Alianza Verde. ¿Sabe a quién trajo después? A su candidato a la presidencia de la República, el señor que ni es blanco ni es negro, ni es azul ni es rojo, el tibio, que es muy buen candidato, con un excelente programa de gobierno para el país, el doctor Fajardo, pero no toma posiciones. Sergio Fajardo también lo trajo. Ha sido un politiquero de oficio. Jairo Ortúa es un mentiroso. Jairo Ortúa, no bregue más con el pot, por el bien de Fusagasugá. Doctor Pedraza, muy gentil, muchas gracias. Yo simplemente le reitero la propuesta
invito a la administración municipal a que antes de erradicarlo se siente con los 17 candidatos, por lo menos los invite, porque finalmente algunos dirán no quiero ir, no me gusta, plantearán su decisión, pero cítelos, invítelos, cuénteles, intente construir un proyecto de consenso en lo poco de tiempo que le queda, ¿cierto? Y solo así le dará legitimidad a ese proyecto si decide erradicarlo. De lo contrario, seguirá actuando de manera caprichosa, como ha sido su gobierno durante 4 años. Recuerda la propuesta de vamos a hacer un acuerdo sobre lo fundamental, invocando a su jefe político, el hombre del régimen. El régimen es el que hemos tenido con Jairo Artúa. Por ejemplo, nosotros fuimos totalmente excluidos de Bucaramanga Noticias del régimen. El régimen del doctor Artúa. Don Francisco, muchas gracias, muy gentil. A usted muy amable. Lo invitamos a eso que ha dicho estos días, a que haga un acuerdo sobre lo fundamental, no desde las palabras, sino desde los hechos que evidencien que haya diferentes planteamientos teóricos e ideológicos allí. Sí, una cosa la retórica que él maneja, la retórica progresista para embolatar, para encantar serpientes, y otra cosa la praxis. Así es. Muy amables, con permiso. Alejandro, muchas gracias. Francisco, muchas gracias. Doctor Pedraza.